Dear friends, Queridos amigos, bienvenidos a estas conferencias de Zoom sobre sinodalidad. Agradezco a los organizadores por invitarme a este programa. Hoy estaremos hablando sobre las enseñanzas de San Cipriano de Cartago en el contexto de una iglesia sinodal. Así que en esta conferencia, después de presentar el contexto, vamos a tratar sobre las 4 preocupaciones principales de San Cipriano. Entonces, las principales preocupaciones de Cipriano son Cipriano y la unidad de la iglesia, la comprensión de Cipriano de la colegialidad episcopal, la cuestión sobre la readmisión de los no practicantes, y finalmente la cuestión sobre el bautismo de los conversos de los cismas y las herejías. Así que empecemos. La pregunta es, ¿por qué miramos al mismo Cipriano en el contexto de la sinodalidad de la iglesia? Se debe a que Cipriano había instituido algunas prácticas eclesiales y ministeriales sustanciales y perdurables, como la consulta al pueblo de Dios, para desarrollar políticas prácticas en la iglesia. Por ejemplo, el modo de readmitir a las personas alejadas de la fe, las no practicantes durante las persecuciones, el modo de discernir las líneas de la tradición apostólica y la sucesión apostólica en la iglesia, la necesidad de un nuevo bautismo para los cismáticos y herejes. En la iglesia africana, Cipriano había desarrollado reuniones populares y regionales para resolver los problemas morales y sociales de la comunidad, así como los asuntos administrativos de la iglesia. Otra política fue sobre el modo de elección o selección, ordenación, nombramiento y aceptación de un nuevo obispo en una comunidad cristiana. Hay mucha resonancia y semejanzas entre los herejes y cismas del África de Cipriano y las diversas opiniones e interpretaciones actuales sobre muchos asuntos de fe de la iglesia. Ahora, los antecedentes históricos y teológicos de San Cipriano y la iglesia africana. San Cipriano nació en el año 210 y fue bautizado en el año 245. Fue nombrado obispo en el 249. Fue nombrado obispo debido a su popularidad y habilidad por aclamación popular en vez de cualquier experiencia eclesiástica previa. Debido a este hecho, muchos de los grupos eclesiásticos estaban en contra de su propio nombramiento como obispo de Cartago, pero por su hábil administración se hizo muy famoso en toda África. Sobrevivió a la persecución al autoexiliarse y desde ahí guió a su rebaño. Pero más tarde, durante la segunda ola de persecución en el año 257 bajo Valeriano, alcanzó un martirio glorioso. La iglesia latina africana del siglo III fue guiada por líderes famosos como Tertuliano y San Cipriano, y más tarde, San Agustín trajo tantos asuntos a su consolidación al refutar muchos casos de nuevos bautismos y pelagianismo. La influencia de Tertuliano en Cipriano fue muy poderosa. Por ejemplo, las enseñanzas de Cipriano sobre la unidad de la iglesia, la colegialidad episcopal, el bautismo de herejes, la responsabilidad individual y la legítima autonomía de cada obispo en su diócesis, etc., se basaron en las orientaciones teológicas de Tertuliano. Cipriano participó activamente en la resolución de 2 crisis principales en la iglesia latina de África y Roma. La primera fue la cuestión de la readmisión de los no practicantes y alejados de la fe durante la persecución. La segunda fue la disputa sobre el bautismo de aquellos que venían de iglesias heréticas y cismáticas. Los famosos escritos provenientes de Cipriano son de Donato y su regreso poco después de su bautismo. Luego, el segundo sobre los no practicantes y su regreso poco después de la persecución. Luego, la Ecclesiae Unitatem, la unidad de la iglesia, la cual es la escritura más importante de Cipriano. También tenemos tantas cartas valiosas provenientes de Cipriano y están arrojando luz sobre la situación eclesiástica, la historia, los problemas y los desarrollos de su propio tiempo. Ahora estamos tratando con algunas preocupaciones principales y acontecimientos eclesiales durante el tiempo de Cipriano en África. Primero, Cipriano y la unidad de la iglesia. Segundo, la comprensión de Cipriano sobre la colegialidad episcopal. Tercero, la cuestión sobre la readmisión de los no practicantes. Y cuarto, la cuestión sobre el nuevo bautismo para los conversos de los cismas y herejías. Número 1. Cipriano y la unidad de la iglesia. Cipriano fundó la iglesia en Cartago más grande de su tiempo. Lo que Cipriano llamaba comunidad de la iglesia puede explicarse en nuestros días como la inquietud por una iglesia sinodal. La unidad de las iglesias, interpretada por Cipriano con los símbolos bíblicos y naturales, tales símbolos y lenguajes simbólicos son siempre nuevos y antiguos, y siempre pueden inspirar a todas las generaciones. Jesús dijo que habrá un rebaño y un pastor. Así que Cipriano se pregunta, ¿cómo puede alguien establecer un segundo rebaño y pastor refiriéndose a la innovación en Roma y a los grupos rigurosos y poco rigurosos en Cartago? Tales personas trabajan en contra de Cristo y su iglesia. Cipriano se refiere a las escrituras para desenmascarar a los herejes y cismáticos. Jeremías 23, del 16 al 17, advierte sobre el peligro de los falsos profetas. Mateo 15, versículo 14, se refiere a los oponentes de la fe como guías ciegos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, compara el discurso de los críticos como cáncer. Mateo capítulo 30 afirma que aquellos que no se reúnen en Cristo se están dispersando. En Efesios 4 a 6 proclama sobre la unicidad de Dios, un solo Cristo, una sola fe, una sola iglesia. La iglesia con su trono está fundada en Pedro. Un símbolo muy vívido y poderoso de la unidad de la iglesia por San Cipriano es la túnica sin costuras de Cristo. Cipriano ve un significado simbólico en el hecho de que la túnica de Jesús no tenía costuras y estaba tejida desde la parte superior en una sola pieza. Y Cipriano toma el siguiente símbolo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, que menciona el arca de Noé diciendo, como 8 personas se han salvado del agua y del mismo modo todos serán salvos por el bautismo. Cipriano se refiere a la necesidad de estar dentro del arca de Noé para escapar del diluvio a fin de alcanzar la vida para la salvación.
En la Edad Media, la imagen de Noé comenzó a equipararse al Papa, símbolos naturales de la unidad de la iglesia de Cipriano. Cipriano llama a la iglesia la casa de Dios, y la iglesia es el origen de la raíz, el vientre y la cabeza. La iglesia es también la esposa de Cristo. Por lo tanto, aquellos que caen en un cisma y en las herejías cometen adulterio. La iglesia es madre. Cipriano dice que la iglesia madre se glorifica en la fe y valentía de los confesores. Ella derramó lágrimas por la ruina y caída de muchos. Hay un claro paralelismo entre la paternidad de Dios y la maternidad de la iglesia. Así que Cipriano dice, aquel que no tiene a la iglesia como su madre, no puede tener a Dios como su padre. La iglesia es la única novia de Cristo y la única madre de los hijos de Dios. La unidad de las iglesias se explica con referencias eucarísticas. La mezcla irreversible de agua en el vino, la unión de muchos granos para un solo pan, el aplastamiento de muchas uvas y la mezcla de sus jugos en una sola copa. Son todos símbolos de la unidad de la iglesia. Por lo tanto, el rechazo de la comunión con el obispo legítimo de la comunidad equivale a salir de la unidad de la iglesia y por lo tanto declararse inadmisible para participar en el reino de Dios. Número 2. La comprensión de Cipriano de la colegialidad episcopal. A medida que la comunidad cristiana se multiplica, cada ciudad o cada comunidad tiene su propio líder, el obispo. Dado que hay un solo episcopado, cada obispo ocupa la cátedra de Pedro en su sentido completo al rebaño que se le ha confiado. Pero al mismo tiempo es miembro del Colegio Episcopal Mundial. Equivale a decir que los obispos son en Pietro y subpietro, con Pedro y bajo Pedro, para permanecer en el Dios de la unidad. Cada obispo debe ser inspirado por el Espíritu Santo. Cualquiera que se separa de estar en Dios perderá inmediatamente la fraternidad. Cipriano pudo desarrollar su teología del episcopado basada en San Ignacio de Antioquía, que consideraba al obispo como el defensor contra el cisma y el religioso que sostenía que el obispo es el guardián de las doctrinas. Cipriano combinó ambos puntos de vista en su enseñanza sobre la tradición apostólica y la sucesión apostólica en la iglesia. Cipriano estaba combinando el modo judío de elegir al sacerdote frente a todo el pueblo y el orden social romano de ver a los obispos como magistrados en la organización eclesial. La gente de la congregación local tiene el poder de elegir sacerdotes dignos, así como de rechazar a los indignos. Para la elección de nuevo obispo, los obispos vecinos se reunían y la elección o selección tendría lugar en presencia del pueblo. Luego notificará el asunto a todos los demás miembros del episcopado por carta y mediante su aprobación, el elegido será admitido como miembro del colegio sacerdotal. Incluso si todos los obispos tienen el mismo poder para el nombramiento, necesitan la aprobación de los colegas vecinos en la certificación del clero y el asentimiento del pueblo. Para Cipriano, la unidad de la iglesia y la unidad del episcopado están dialécticamente relacionados. Las estructuras de unidad más allá de las iglesias locales se rigen a través de la colegialidad episcopal. En asuntos comunes, Cipriano era de la opinión de que el consenso tiene que ser alcanzado por la Junta del Consejo Común, que incluye hacer consultas a sus presbíteros, diáconos y fieles laicos. Incluso si cada obispo es responsable de su rebaño, tiene la responsabilidad general de toda la iglesia. Esto exige cierta solicitud por todo el cuerpo de Cristo. Número 3. La cuestión sobre la readmisión de los no practicantes. Los cristianos del norte de África tenían una fuerte creencia de que la fraternidad de la iglesia y la participación del alimento ritual comunitario eran necesarias para la salvación eterna. Por lo tanto, las comunidades cristianas tenían mayor vínculo, cohesión y control social. La persecución religiosa del año 250 fue un golpe a ese vínculo de unidad cristiana. La orden imperial para el pueblo era ofrecer sacrificios a los dioses romanos y obtener el certificado de ofrenda. En esa situación, de alguna manera ese sacrificio se adhiere a la ofrenda de incienso a los dioses romanos. Sin embargo, algunos otros obtuvieron certificados sobornando a los funcionarios. Por lo tanto, el daño a la fe cristiana se dio en varios niveles. Había 3 opiniones y 3 grupos en ese momento. Los grupos poco rigurosos abogaron por la readmisión inmediata de los no practicantes, pero el grupo riguroso sostuvo que los no practicantes no podían ser readmitidos tan fácilmente, necesitaban de una penitencia severa. Otros eran grupos moderados que proponían la readmisión con la penitencia según la gravedad de la apostasía, en base al tipo de renuncia a la fe cristiana durante la persecución. Durante ese tiempo, los ejecutores comenzaron a dar cartas de paz a los separados de la fe para su reingreso a sus comunidades. Pero Cipriano era de la firme opinión de que el poder del perdón fue dado por Cristo a sus apóstoles y a sus sucesores, los obispos, y no a los confesores o mártires. Además, Cipriano sostenía la opinión de que a los separados de la fe no se les podía dar la comunión antes de que Dios hubiera dado paz a toda la comunidad por el cese de las persecuciones. Cipriano estaba convencido de que debía celebrarse consultas generales porque un solo obispo no puede tomar decisiones que tienen consecuencias a largo alcance. Los obispos romanos también estuvieron de acuerdo con esa propuesta. En el 251, los obispos de África se reunieron en Cartago para deliberar sobre la política de admitir a los separados de la fe a la comunión. Decidieron hacer una distinción entre los sacrificadores y los confirmados. Esta decisión de los obispos africanos también fue recibida en Roma como una política saludable. De este modo, a los confirmados se les daba la comunión con la penitencia regular y se pidió a los sacrificantes que continuaran en penitencia. Esto se basa en la episteme de Cipriano de distinguir la disposición interna del penitente, el nivel de comportamiento externo y las normas morales. 4. La cuestión de un nuevo bautismo para los conversos de cismas y herejías.
La frase original, salus extra ecclesiam non est, no hay salvación fuera de la iglesia, proviene de la carta 72 de Cipriano. La carta fue escrita con referencia a la controversia particular sobre el nuevo bautismo. El primer conjunto de argumentos. El nuevo bautismo se puede encontrar solo dentro de una iglesia. Incluso si los cismáticos tienen la misma ceremonia y doctrina del bautismo, están fuera de la unidad de la iglesia y por lo tanto su bautismo no tiene poder. Evidentemente, los herejes están fuera de la unidad y tampoco poseen el poder del bautismo. Todos los que están fuera de la iglesia son enemigos de Cristo, como se enseña en Lucas capítulo 11, versículo 23. Aquellos los que no están con Cristo están contra de Cristo. Segundo conjunto de argumentos. Cualquier obispo que está fuera de la unidad de la iglesia es privado del Espíritu Santo y se erige como un enemigo de Cristo. Por lo tanto, tal persona no puede hacer ningún rito sacramental santificante. Además, el bautismo recibido en la iglesia cismática no solo es vacío y sin sentido, sino que también tiene algunos efectos dañinos en los receptores. Sobre la cuestión del nuevo bautismo a los cismáticos convertidos, el texto bíblico base está en Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19, estableciendo el poder de los obispos de perdonar pecados al desatar y atar. La autoridad de los obispos proviene de la unidad del episcopado. A esto, la enseñanza de Juan capítulo 20, del 22 al 23, diciendo que la autoridad se da por igual a todos los apóstoles a causa de la recepción del Espíritu Santo por todos directamente del Señor resucitado. Solo aquellos que verdaderamente han compartido el Espíritu Santo podrían ejercer el poder de perdonar pecados y podrían realizar el bautismo. El texto de Efesios capítulo 4, del 4 al 6, explica que hay un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Todo esto afirma la base de la unidad de la Iglesia como la base de todas las funciones. El poder del bautismo se basa en el Espíritu Santo y la unidad de la Iglesia. El poder santificador de la Iglesia solo puede ejercerse dentro de los límites definidos, ya que el Espíritu Santo fue conferido a los apóstoles inicialmente y se lleva a través de la tradición apostólica. Como conclusión, encontramos tantas resonancias entre lo que San Cipriano estaba experimentando y lo que experimentamos ahora en la Iglesia. Definitivamente las enseñanzas de San Cipriano pueden inspirarnos de muchas maneras para una iglesia sinodal. Muchas gracias a todos por su paciente escucha. For the patient listening.